Bienvenidos a Gente y Ciudad, su programa de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta las 12 del mediodía en Puerto La Cruz por Unión Radio 93.7 FM, todo el tiempo en todas partes. A nivel global nos pueden escuchar en vivo también desde las 11 y hasta las 12 del mediodía por la aplicación que puede descargar de Play Store o App Store o por la web de mundour.com. Allí ingresa en la pestaña Ciudades y en Puerto La Cruz selecciona Unión Radio 93.7 FM porque también va a encontrar todas nuestras emisoras hermanas del circuito. De lunes a viernes siempre abrimos nuestro Instagram Live de nuestra cuenta institucional @Unión Radio 93 piso 7. Todo este equipo está presto para iniciar el programa y saludarlos. Desde la Gerencia General, Juana Bellorín, en la edición y grabación, Armando López y Luis Pérez. En el control técnico, Luis Rodríguez. En la coordinación de la producción general del circuito Unión Radio está Jesús Salazar. En la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM, Alexandra Gamboa. Desde la producción general del programa Gente y Ciudad, Jessica Molina. En la redacción de Mundo UR, desde Anzoátegui está Saray Portillo. En la conducción del programa, María Alejandra Malaver Bellorín, que los saluda, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Las redes sociales de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mi cuenta personal también es igual en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y también LinkedIn, @MaleMalaver. Avancemos, es hora de iniciar Gente y Ciudad. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. El aporte de la política. Descubre el verdadero sentido de la política, el poder y la democracia. Mira, aquí el DJ me dice, el poder lo tengo yo. ¿Qué tal? Hoy hablo como loro, te dije. Ya tenemos en línea a Gabriel Reyes, consultor político y profesor de posgrado. Su Twitter e Instagram, @GReyesG. Y este es un pendiente que teníamos, algo así como esas cosas que nos gusta a nosotros dos cuando hacemos este contacto los miércoles, de entrar en aguas profundas, ¿no? De hablar de esta quinta pata al gato, porque es que se ha dicho que se elige en primarias el candidato presidencial y entonces uno dice, bueno, necesariamente se elige el candidato presidencial o se pudiera elegir el líder de las primarias, o qué es lo que tienen planteado, porque esto como que complica las cosas, porque si se va a elegir al candidato presidencial del año 2024, pues muchas cosas dependen del Consejo Nacional Electoral y quizás si no fuera así, no todas dependerían, pero dejemos que sea nuestro Gabriel Reyes quien nos conteste estas interrogantes. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, María Alejandra, buenos días y buenos días para todos quienes nos escuchan como todos los miércoles a través de Unión Radio. Bueno, mira, tu pregunta tiene mucho de picardía y voy a tratar de ser un poco claro en lo que es mi punto de vista al respecto. Por supuesto, te está refiriendo a que en la primaria puede resultar triunfador alguien que no pueda ser candidato, ergo estaría inhabilitado. En cuyo caso, entonces sería el líder de la oposición y no necesariamente el candidato. Bueno. Claro, pero desde la consultoría política, desde la estrategia política, desde el plan político que se hace de este año, es diferente decir que vas a elegir un candidato presidencial, ¿no? A elegir al líder de la oposición. Lo que pasa es que tendrías que deshacer y rehacer lo que se tejió alrededor de la comisión de primarias, porque precisamente el objetivo de las primarias como proceso era escoger el candidato que enfrentaría al candidato oficialista en el proceso electoral del 24. Entonces, desvirtuar algo que ya está en marcha es complicar aún más algo que todavía no está claro que se vaya a celebrar. Entonces, yo prefiero pensar que esa persona que va a resultar triunfadora en esa eventual elección, que todavía no sabemos, pero hay gente que dice que sí se va a celebrar, puede ser el líder de la oposición y el candidato, porque al final la convocatoria nacional de cara al 24
requiere un poco más del tecnicismo de la figura del candidato y requiere mucho de liderazgo, porque no van a votar por una persona, tienen que votar por una visión de país que tiene que ser vendida de manera abrumadora. Claro, pero es que justamente cuando se va en campaña es que se vende, se hace una estrategia comunicacional, y yo creo que desde ahora habría que plantearlo, si no el cambio completo de que sea líder de la oposición o candidato, hay que decir, estamos eligiendo el candidato, pero quizás también el líder de la oposición, porque hay que hablarlo claro. Muchos dicen, bueno, y si cae un inhabilitado nos quedamos sin candidato. Hay que decir desde ya que sería un líder de la oposición. En programas anteriores me preguntaste si yo estaba de acuerdo con que participara un inhabilitado en el proceso interno, y yo te dije que yo no veía mayor problema. El tema es, lo que no me preguntaste es si yo le veía chance a algún inhabilitado de ser electo. No te lo pregunté porque es que ya ni siquiera estabas de acuerdo con las primarias. Ya te conocemos, hablamos contigo todos los miércoles. Yo sí estoy de acuerdo con un proceso de elecciones primarias. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con un proceso de primarias tutelado, más allá de que, claro, en el 24 el proceso va a estar tutelado porque así lo manda la ley. Claro. Pero en el 23 la ley es lo que decida la oposición. Y aquí no pueden haber imposiciones ni intromisiones, ni siquiera el riesgo de que pueda cambiar de alguna forma la mentalidad o el enfoque de estos procesos. De manera que yo no creo que un inhabilitado tenga posibilidad de ganar en unas elecciones primarias, básicamente por el principio de la economía del voto. Cuando la persona vaya a votar, va a decir, no, yo no voy a votar mi voto, porque darle el voto a quien no puede competir en el 24 es perder mi voto. Y bajo ese principio de economía del voto va a buscar darle el voto a quien piensa que, estando habilitado, pudiera representar la mejor opción de cambio para el país. Exacto. Por eso yo no creo que los inhabilitados, que deberían tener el derecho de competir, yo no creo que tengan la oportunidad de resultar victoriosos. Más allá de esto, y volviendo a la pregunta inicial, sí considero que esa dicotomía que tú hoy pícaramente exhibes en la pregunta entre el candidato y el líder no debería existir. Primero porque nuestra cultura política es una cultura que arrastra un mesianismo muy profundo. Y siempre estamos esperando que aparezca esa figura iluminada a quien seguir, porque va a arreglar los problemas del país y los de mi familia y los míos. Esa figura no existe. El verdadero liderazgo, que tiene que estar concientizado, es el del elector. Somos nosotros los líderes de ese proceso, porque si nosotros no participamos, ese proceso no va a generar una verdadera opción de cambio, ni ese proceso va a generar en el 24. Se reconozca o no, eso no es tema ahorita para validar, pero no podemos caer en la profecía autocumplida de, porque pensamos que nuestro voto no va a ser contado en el 24, comenzamos desde el 23 a no querer participar. No, yo creo que si ese proceso de primaria se llega a dar bajo las condiciones que debería tener un proceso de primaria autónomo de oposición, y debe ser autónomo, entonces debemos comenzar a participar en el 23. Y si no hay primaria, con más razón tenemos que participar desde el 23, porque definitivamente arrastrar, fíjate que ya se introdujo por ahí un recurso. Debería ser masiva. Antes de que te vayas al recurso, ¿no? Debería ser masiva la participación, porque entonces la legitimidad de esa persona que quede, bien sea como líder o como candidato, pues puede ser incluso utilizado en campaña en detrimento, pues, de esa candidatura. Pero es que si tú te pones a ver, suponte que los 42 vayan al 24. De esos 42 no van a llegar más de 4 o 5 al proceso electoral, porque esto funciona con dinero. Y más allá de que algunos crean también que el oficialismo financia campañas de oposición, cosa que no es descabellada, porque en el juego de la guerra, si tú puedes escoger tu enemigo, es una buena jugada. Claro. Pero al final
no van a correr más de 4 o 5 por un tema de recursos, y tal vez estoy siendo generoso, pero más allá de eso, lo más importante es que ya el venezolano tiene que empezar a concebir, primero, que el cambio por la vía electoral pudiera ser posible. Segundo, que la única forma que pudiera ser posible es que, como dije al principio, existe una diferencia abrumadora entre el candidato de oposición y el candidato oficialista, lo que obliga más al cálculo que hice de la economía del voto, donde ya puede ser que me guste este candidato, pero el que tiene más chance de derrotar al otro es este. Entonces voy a votar por este, aun cuando el que me guste sea el otro. Ese voto racional, no emotivo, es un voto que en el 24 se debería ver con más frecuencia que en cualquier otro proceso. Sí. Y ahí cualquier otra candidatura de outsider, de lo que sea, se va a ver disminuida precisamente porque la intención de voto lo que va a propiciar es el cambio verdadero. Y ese cambio no llega sobre la base de la emocionalidad. Los procesos electorales, como tú lo sabes, María Alejandra, tienen dos fases, una emocional y una racional. Cuando nos vamos por la fase emocional, nos gusta un candidato, nos gusta cómo habla, nos identificamos con su forma de ser, pero cuando le metemos el raciocinio al proceso, ya llegando, empezamos a evaluar programas de gobierno, qué equipo lo acompaña, qué representaría que esa persona llegara, y los escenarios comienzan a ser tan reales que al final el que te gusta no es por el que tú votas, y eso ha pasado en muchas oportunidades. El tema aquí es que tenemos que tener suficiente aliento para participar hasta el 24. Por eso la desesperanza de unas primarias que no se den o que no garanticen el resultado esperado no deben desanimar al colectivo sobre lo que es la participación política, la participación electoral, porque no participando también estás votando, ¿no? Por otro decide por ti. Es un voto de alguna manera. Cuando tú no participas, estás reduciendo el capital social de tu país. O sea, tú tienes que participar basado en la confianza que tengas en tu criterio y la visión compartida de un cambio que debería ser algo colectivo. Enalteciendo un poco esa etapa de la racionalidad que debería tener el voto, porque normalmente está agobiada por lo emocional. Lo que pasa es que la emocionalidad del voto en los ambientes polarizados favorece muchas veces la participación del voto castigo. O sea, en los procesos, y ese es el gran problema que los partidos políticos de oposición no aprendieron y por eso se desintegraron. Porque esos partidos pensaron que en los procesos de Chávez para acá, en los votos que ellos conseguían era su capital político. Y no entendieron que gran parte, la mayoría de esos votos era el voto castigo a la otra opción que existía. Y cuando quisieron hacer suyo lo que nunca fue suyo, se encontraron con caparazones vacíos, que es lo que son los partidos políticos de oposición hoy. Entonces, el verdadero capital político no es la trascendencia de la militancia, ni siquiera el apego a la ideología. La trascendencia en estos ambientes polarizados es la decisión de castigar con el voto y propiciar el cambio que el país necesita. Bueno, un llamado a la racionalidad, a revisar las propuestas y todo esto para entonces tener una mejor calidad de voto en las próximas elecciones. Eso hablaríamos en términos generales, incluso hasta fuera de Venezuela y en todo el mundo. Muchísimas gracias a Gabriel Reyes, consultor político y profesor de posgrado. Su Twitter e Instagram @greyesg. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Malaver. Despedimos desde la Gerencia General Juana Bellorín, Armando López y Luis Pérez desde la edición y grabación, Luis Rodríguez desde el control técnico en la coordinación de producción general del circuito Unión Radio, Jesús Salazar desde la jefatura de producción de Unión Radio 93.7 FM, se despide Alexandra Gamboa, Jessica Molina lo hace desde la producción general del programa, desde la redacción de MundoUR.com en Anzoátegui, Saraí Portillo, la suscrita se despide desde el micrófono María Alejandra Malaver Bellorín,
certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. Sigan nuestras redes sociales, las de Gente y Ciudad, Twitter, Instagram, TikTok, @Gente y Ciudad ORG. Mis cuentas personales también son iguales en todas las redes, Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn, @MaleMalaver. Pueden escuchar nuestras entrevistas a todos los profesionales, les recuerdo, por todas las plataformas podcast o también en nuestra web genteyciudad.org. Nos despedimos, no sin antes recordarles que el objetivo es convertirnos en el ciudadano que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.